con Dios. ¿Qué hizo hoy Jesús? Vamos a aprender acerca de pagos. Así que ponga atención, creamos ellos cuando estaban en Galilea. Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los pobres de este mundo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿y su maestro no paga las 2 dracmas? Y él le respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? Los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago y echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Qué increíble. Vea usted, querida audiencia, la importancia de entender que nosotros no debemos de dejar de cumplir las leyes. Como cristianos debemos de modelar nosotros el cumplimiento de las leyes terrenales, ¿no? Y ahí Jesús se lo dice. Él fácil hubiera podido decir: no, yo soy Jesús, ¿y por qué voy a pagar? ¿Verdad? O charán, algo así como que aquí están las 2 monedas, anda a buscarlas, sino que pone a trabajar a Pedro. ¿Verdad? Le dice: bueno, Pedro, ve a pescar. Eso lleva trabajo, ¿verdad? O sea, no creo que Pedro haya llegado y el pez le haya saltado, sino que él tuvo que haber tirado el anzuelo y le tuvo que haber picado en un tiempo prudencial para poder sacar el pez. Y ahí me gustaría que entendiéramos de que siempre que nosotros trabajamos según las leyes terrenales, nos indican que debemos de pagar impuestos. Muchas veces hay personas que están tan enfocadas en cumplir la ley terrenal y otros de evadir la ley terrenal, ¿verdad? Viendo cómo la evadimos, cómo, mire, pásame una facturita por ahí, ¿verdad? O ver cómo estamos reduciendo. Y estamos muy enfocados en atender las leyes terrenales. Y antes de entrar al programa yo le comentaba a Ricky: ¿y qué pasa con los mandatos celestiales? Por ejemplo, a veces nos hacemos los locos de de no ofrendar, de no dar nuestro diezmo, de no bendecir a otros, de no cumplir lo que el Señor nos ha mandado, no exactamente solamente con la riqueza, sino que también con ciertos principios morales que debemos de nosotros cumplir. Muy enfocados en las leyes terrenales, pero desenfocados en las leyes o en los mandatos celestiales. ¿Qué dice Ricky de eso? ¿Qué digo yo de esto, verdad? Yo, mira, siempre que leamos la palabra, acerquémonos a ella en el contexto de todo lo que está sucediendo, lo que sucede antes, lo que sucede después, porque si no vamos a sacar conclusiones que se nos ocurran por una frase que leamos, ¿verdad? Si nosotros le ponemos atención a lo que leímos, a Jesús le estaban tentando, como siempre hacían, ¿verdad? O sea, llegaron con los discípulos para decirle: mira, tu jefe es muy bueno para cumplir con las leyes de ustedes, los judíos, pero no está cumpliendo con las leyes de nosotros. Por eso fue la pregunta, y él no paga sus impuestos, ¿verdad? Y en el contexto de este pasaje, Jesús no tenía por qué haber pagado eso. No porque era Jesús, sino sencillamente porque ellos, los hebreos, no tenían que pagar ese impuesto, lo tenían que pagar solo los extranjeros. Lo tenían que pagar los que no eran ellos, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: miren, les voy a dar una lección. Les voy a decir, como les dije anteriormente, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces sí, lo vamos a pagar. Y esta es una gran lección. ¿Para qué? Para enseñarnos que nosotros no solo somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de aquí. Y ser un buen ciudadano del cielo quiere decir ser un buen ciudadano de aquí. El mejor ejemplo que nosotros podemos dar como empresarios es cumplir con todo lo que tenemos que cumplir aquí en la tierra. O sea, el ser cristiano no nos exime de vivir aquí y de pagar bien. Y uno de los mejores testimonios que nosotros podemos dar, si usted es empresario o si usted es un empleado, ¿verdad? De una empresa, es cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Si usted le da el ejemplo en eso a la gente va a decir: el cristianismo me llama la atención.
La gente no le gusta el cristianismo cuando empieza a ver cristianos que o no pagan bien a sus empleados o no pagan bien sus impuestos. Entonces dicen, eso no cuadra ¿Para lo que qué? está diciendo con lo que está viviendo. Sí. Nikki. Y es que somos como, a veces pienso como Biblias vivientes, porque hay personas que tal vez nunca van a abrir las escrituras o no tienen mucho acceso a ellas o no quieren, pero cuando ven a alguien que vive realmente su fe, invita a conocer a esa persona que lo puede cambiar todo. Y como tú decías, Ricky, a Jesús lo querían hacer caer. O sea, cada vez que le hacían una pregunta era para que Jesús cayera y tuvieran algo de qué acusarlo. Pero realmente aquí yo siento que Jesús está haciendo una respuesta como una especie de parábola en donde hace una explicación lógica, o entiendo yo, porque en la versión que yo tengo dice que los hijos no pagan impuestos, sino los extraños. Y los impuestos eran para sostener el templo. Entonces, el templo de Dios, el Hijo de Dios, Jesús era el Hijo de Dios, no era lógico que tuviera que pagar, pero como él no vino a hacer piedra de tropiezo, le dice a Pedro, ve a pescar. O sea, ¿qué era lo que Pedro hacía? Lo acaban de decir ustedes, era pescador. Y la Biblia termina el relato en este pasaje con que Jesús le dijo, ve, sácalo y dalo por ti y por mí. O sea, la Biblia no revela si realmente Pedro fue a buscar el pescado, cómo fue. Y a veces uno puede, como tú decís, hay que leer bien para entender y no irse por otro lado, pero a mí me gusta irme por otro lado. Y a veces pienso que tal vez era un código que Jesús estaba utilizando, no literalmente para que Pedro sacara de la boca el pescado, el dinero o la plata, sino para que tal vez vendiera el pescado y a base de trabajo él pudiera honradamente pagar sus impuestos. O sea, eso no lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero acá vemos un ejemplo de Dios, de Jesús, de cómo la ciudadanía y el cristianismo sí deben ir de la mano. Porque realmente puede ser que a base de trabajo honrado, le esté mandando a Pedro a hacer lo que él sabía hacer para que pueda ofrendar o pagar sus impuestos. Yo creo que la ciudadanía siempre hay una diferenciación entre cumplimos los deberes ciudadanos o cumplimos los deberes celestiales. Y hay unos que se agarran de los deberes celestiales y no cumplen los ciudadanos, o a la inversa completamente. Yo siempre he dicho que nosotros como ciudadanos, así como para nosotros el manual de vida no es una obligación, sino que es un querer agradar a Dios, y es por eso que yo leo la palabra, porque quiero conocerlo más a Él. Hay una obligación ciudadana de leer la Constitución de la República, ¿verdad? El artículo 135 de la Constitución, en el inciso C, habla de que todo deber del guatemalteco, del ciudadano guatemalteco, es promover la moral. O sea, sacando la cosmovisión de fe. Así dice. Así dice. Hay que leérsela a mucha gente. Pero tenemos que leer la Constitución. Pero, bueno, el primer inciso, el A, dice que el primer deber del guatemalteco es defender la Constitución. ¿Cómo tú puedes defender la Constitución si no la lees? Y segundo, en este inciso se dice promover la moral. Vea usted. Entonces, hay deberes tanto ciudadanos como celestiales. Por un ejemplo, ¿verdad? La gente dice, no, yo a la política no me quiero meter. Pero la palabra de Dios dice que somos embajadores del reino. Y cuando usted lee que es ser un embajador del reino, es ser representante de ese país que usted está representando ante otro. Entonces, hay diferentes funciones que nosotros como ciudadanos debemos de cumplir. Y Jesús está haciendo un mandato aquí, está cumpliendo con leyes terrenales para que no haya una mancha específicamente, ¿verdad? Para decir, sí, resucita, claro, hace ver gente, sí, pero no paga impuestos, ¿verdad? Ahí anda viendo cómo evade la responsabilidad terrenal, Ricky. Mira, ahorita que le puse atención lo que dijo Nikki, ¿verdad? De que a ella le gustaba irse más allá, y entonces dijo que tal vez le estaba diciendo a Pedro que iba a encontrar cómo pagar sus impuestos a través del trabajo, ¿verdad? Les voy a leer, me voy a tomar el tiempito para leer un comentario que encontré acerca de esto, que habla de lo que Nikki está mencionando. Dice, cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera a sacar la moneda, dice, le estaba diciendo, en otras palabras, Pedro,
vuelve a tu trabajo, porque Pedro era pescador, ¿verdad? Dice, es la manera como debemos de pagar nuestras deudas, dice. De igual manera como el mecanógrafo encuentra comprar una camisa nueva en sus teclas y en su máquina de escribir, dice. El mecánico encuentra la comida para sí mismo y para su familia en componer el motor de un coche. El maestro, dice, encontrará dinero para cubrir sus gastos en la pizarra y en la tiza. Entonces, cuando Jesús dijo esto, lo dijo con una sonrisa sugestiva, dice, y su característico don para el lenguaje dramático. No le estaba diciendo a Pedro literalmente que encontraría una moneda en la boca de un pescado. Lo que le estaba diciendo era que obtendría lo que necesitaba para pagar su deuda en un día de trabajo honrado. Así es que, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que Dios nos permite trabajar, Dios nos da el trabajo, Dios nos bendice con la empresa donde trabajamos, con la empresa que tenemos, para que tengamos lo suficiente para pagarle al César y también, como decía Eduardo, para darle a Dios de regreso un poquito, ¿verdad? Un poquito nos pide Él nada más de todo lo que nos ha dado. Pide más la ley terrenal Sí. que lo que pide o el mandato celestial. Y cabalmente es importante de que cuando nosotros cumplimos con nuestros deberes, algo que nos ayuda es a no caminar con la cabeza escondida, ¿no? O sea, cuando uno como ciudadano está cumpliendo y está haciendo las cosas correctamente. Y Ricky dijo algo, y es bien importante esto, querida audiencia, y es algo que a mí me ha chocado muchas veces que lo he escuchado de guatemaltecos, decir que aquel que no tranza no avanza. Y eso estoy completamente... Ese proverbio está... no me gusta. O sea, yo no puedo creer que nosotros tengamos una cultura de tranza o de hacer cosas incorrectas, cuando el Señor a nosotros nos ha llamado a ser correctos. Y ojo aquí con lo que voy a decir. Yo no estoy hablándole a las personas que no conocen de Dios. Estoy hablando a las personas que tienen una relación o que dicen tener una relación con Jesús, que andan haciendo cosas que no son correctas, no solo en los negocios, en diferentes cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista moral, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nosotros podemos realmente enfocarnos a ser ciudadanos responsables? Jesús aquí en la palabra nos marca la diferencia. Y sobre todo, algo que me encanta a mí es el trabajo duro. Trabajar honradamente para ganarnos nuestro salario. Usted no pregunte si se lo roban o no se lo roban. Usted tiene que cumplir. ¿Verdad? Como yo le decía a una persona, el artículo 77 de la Constitución dice otra cosa y no voy a entrar en él. Pero algo que me llama la atención a mí de eso es que me decía, sí, pero no hay quien vele para que lo cumpla. Y le digo, pero vos no necesitas ir a un supermercado con un policía para que no te robes una uva, ¿verdad? Y te la metas a la boca. Vos no lo haces porque no debes de hacerlo. O sea, hay una conciencia. Así que, querida audiencia, nosotros hoy debemos de tomar en consideración y pensar cómo está mi actuar hoy, ciudadano. ¿Estaré haciéndolo correctamente según la palabra del Señor? Y adicionalmente, ¿estaré cumpliendo los mandatos que Dios me está pidiendo? Que al final de cuentas le va a traer mucho más beneficios si usted cumple lo que el Señor le manda hacer que tratar de cumplir a cabalidad la ley terrenal. Ricky, ¿podrías orar? Terminar. ¿Orar? Sí, por favor. Voy a orar para que Dios nos dé la convicción de que nosotros necesitamos ser buenos ciudadanos del reino y buenos ciudadanos de la tierra. ¿Okay? Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa, un día nuevo, una misericordia más que nos permites vivir el día de hoy. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos para que nos des la convicción de que nosotros no solo somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de la tierra. Y como tal tenemos que dar el testimonio, Señor, para que la gente pueda creer en ti. Que hoy salgamos convencidos de que debemos de pagar lo que tenemos que pagar en la tierra y darle a Dios lo que debemos para honrarlo también. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Y así que de una vez podamos ahí decir, hoy estamos en el Bible Challenge. Hoy Ricky. estamos en Mateo capítulo 23 al 25. Y mire, no importa si usted no ha llevado el Bible Challenge, yo lo invito a que empiece hoy y termine con el Bible Challenge en donde termine. Nunca es tarde para empezar. Mateo 23 al 25. Esa es la lectura que toca el día de hoy. Y vamos a introducirnos un poquito más
con lo de la lectura. Así que lo invito a que usted en este momento, si usted quiere compartir con alguien más, diga, sintonice la televisión, escucha la 98.1 o la 99.7, está pendiente de las redes sociales, porque yo estoy completamente seguro que el Señor tiene algo grande para ti. Enseguida regresamos. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Será un tema interesante el que vamos a hablar hoy. Ni lo que pasó, ni lo que vendrá. Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Como psiquiatra, suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. El 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las experimentan, las viven como si fueran reales. Vivimos constantemente acuciados por cosas que no tienen por qué suceder. Por ejemplo, ¿y si no apruebo el examen? ¿Y si me despiden? ¿Y si no me aceptan en la universidad? ¿Y si no llevo a cabo bien el proyecto? ¿Y si no renuevo mi beca? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si a mi hijo le sucede algo? ¿Y si enfermo? ¿Y si enferman mis padres? Y si esas cosas que debemos de estar cambiando. Y dice aquí la autora, ese y si constante tiene un impacto fuerte sobre el cuerpo y la mente. No olvides que solo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación en este instante, sobre tu capacidad de proceder en el hoy y el ahora. Si le preguntas a alguien qué le preocupa, te contesta sobre el pasado o sobre el futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no puede predestinar tu futuro. El hecho de permanecer con la mente anclada en el pasado, de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió, puede originar en nosotros efectos perversos que van desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente en común y es que impiden el disfrute del presente. Al quedarnos estancados en el pasado, estamos impedidos para avanzar en la vida. Hablemos sobre la culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas y a uno mismo. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas. El nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabús exigidos, el colegio, las relaciones con los compañeros, temas sexuales mal formados o instruidos en la infancia, adolescencia o interpretaciones incorrectas o extremas de religión. De hecho, la culpa tiene varios focos. Puede originarse dentro de ti. En este caso, traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones o en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo que puede surgir del exterior. Cuando tu entorno te recuerda o te apunta con el dedo acusador, en la infancia debería darte vergüenza. Si haces eso, pones triste a papá. O en la edad adulta, deberías de haber estudiado económicas. No tendrías que haberte casado con X o Y. No deberías de haber entrado en ese negocio. Tendrías que haber visto eso venir. Cuidado. Tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y el cuerpo. La culpa hunde, no permite avanzar. Algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Es relativamente frecuente tratar en consultas
personalidades muy neuróticas, deprimidas, que se han instalado en un proceso de culpa que no consiguen sanar. Cuando la culpa tenga una base real, a veces sí cometemos errores graves. Intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, para aprender y superar esa caída. Ahora, ¿cómo apaciguar el sentimiento de culpa? Vamos a ver. Fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día. Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Haz una lista de fallas, culpas o faltas que hayas podido cometer a lo largo de la vida y que te hayan marcado de alguna manera. Sin exagerar, no seas excesivamente duro ni excesivamente indulgente. Un punto medio. Puntúalas de 0 a 5. Gracias a tus anotaciones te darás cuenta de que puedes acotar de forma precisa tu percepción de culpabilidad. Observa ese evento de tu pasado que te atormenta como si estuvieras sentado en el tren, viendo esa escena de tu vida pasar ante ti. Date cuenta de que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer, no te quita la pena, la angustia o la desesperanza. No es constructiva, es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. Vuelve a tu presente con esta pregunta arriesgada. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te sorprenderás. Cosas buenas están sucediendo en tu entorno, seguro, que no eres capaz de percibir. Aprende a quererte. Para estar bien en la vida, lo más necesario es saber estar bien con uno mismo. Las personas que se asientan en la culpa no logran visualizar sus fortalezas y talentos. Perciben que todo recae constantemente en ellos por sus limitaciones o por sus defectos. Es decir, su percepción está distorsionada. Cuidado con el victimismo. La culpa es una rampa deslizante que acaba en muchas ocasiones en el victimismo. Comportamiento neurótico y tóxico que entorpece tu visión de la vida y tu manera de relacionarte con los demás. Cuidado. Busca en ti cosas que te agraden. Seguro que dentro de ti existen aptitudes que pueden ser un impulso para crecer en positivo, aunque disgusten a otros. Ahí está tu mayor reto, despegarte de la opinión y el juicio de los demás. Uno no sabe qué cree ni por qué cree. ¿Qué rige tu vida? Piensa, si no estás siendo muy duro contigo, mismo por algo impuesto o desde fuera por exigencias que te has ido cargando a lo largo de tu vida. Interesantísimo la lectura del día de hoy, sobre todo sobre la culpa. Y yo quiero resaltar algo aquí, Nikki y Ricky, con respecto a lo que la autora nos decía. Responsabilízate. Sí. Ustedes saben que aquel que no se hace responsable siempre vive victimizado porque todos tienen la responsabilidad o todos tienen la culpa de que a mí me pasen las cosas, ¿no? Y algo que me llamaba a mí mucho la atención de lo que ella hablaba de aquellos que se quedan en el pasado, ¿verdad? O sea, es como cuando yo estaba metido en unos temas que no salía de ellos, me visualizaba con afro y pantalón de campana, ¿verdad? O sea, me iba al pasado. Yo siempre lo he dicho en un librito que escribí sobre vida, en la parte de identidad digo que las ventanas son para observar, pero las puertas son de oportunidades. Entonces hay gente que se queda viendo en la ventana el pasado, ¿verdad? Están solo ahí viendo la ventana, qué lindo el paisaje, recordando lo que pasó, pero no aprovechan las puertas que se pueden abrir para cambiar y dar esos pasos de estas nuevas oportunidades. A mí, específicamente, la culpa me mató por muchísimos años. Yo lo confieso. Por mi quehacer de lo que yo hacía con anterioridad, ¿verdad? Yo ya había recibido el perdón del Señor en mi vida. El Señor me había perdonado, pero yo seguía diciendo, sí, pero si hubiera aprovechado la universidad en su momento, ¿verdad? Cuando me la estuvieron pagando, ahora me la tengo que pagar yo, ¿verdad? O sea, yo vivía con ese sentido de culpa en muchas de las cosas que al final no me dejaban avanzar. Y nosotros debemos de dejar de ver por la ventana y comenzar a buscar esas puertas de oportunidades y quitarnos
la culpa por medio de la responsabilidad. Me tengo que hacer responsable de mis actos. Adicionalmente, recibir el perdón del Señor por los errores cometidos y caminar hacia adelante. Y ahí es donde digo yo, señores, la culpa está a un paso de pasar a ser de culpa a una vida en victoria. Quitarse la culpa es una vida en victoria, Ricky. Y mira, hay algo importante que necesitamos identificar también, y es que cuando una culpa es crónica, cuando una culpa se lleva por años, pues la misma psicología enseña que se convierte en vergüenza, ¿verdad? Que lleva a otro nivel. La culpa es, yo hice algo malo, me siento mal, ¿verdad? O sea, hice algo malo y me siento mal. Pero cuando eso no se va, esa culpa se internaliza, llega a formar parte de nuestra identidad. Y es ahí donde se convierte en vergüenza. Y la vergüenza ya es, yo soy alguien malo. O sea, no es hice algo malo, sino que yo soy alguien malo, defectuoso. Ahí es cuando empieza a generar trastornos, inclusive mentales, cuando llega a hacer una identidad en nosotros y nosotros empezamos a actuar en base a yo soy malo. No es yo hice algo malo. Algo bien importante que hay que saber también es que, como dice ella, porque dice, hay culpas que vienen del exterior y hay culpas que vienen del interior. Culpas del exterior son aquellas cosas que cuando fuimos niños eran demasiado estrictos con nosotros, nos exigían demasiado, ¿verdad? Más allá de nuestras capacidades o habilidades de niño, y eso genera una culpa en nosotros. No es algo que nosotros hicimos, es algo que nos hicieron, ¿verdad? El abuso sexual genera una culpa. El abuso sexual es de lo más destructivo que hay para la persona, sea hombre o mujer, porque el abuso sexual en la edad adulta, el abusado lo procesa como yo tuve la culpa, yo tuve que haber provocado eso, yo por qué no detuve eso, ¿verdad? Y entonces genera esas culpas tóxicas. Adelantándome un poco, ¿verdad? A lo que quería decir es cómo salir de la culpa, ¿verdad? Porque creo que la solución es de lo más importante. Santiago 5:18 dice, confiésense sus pecados unos a otros, sus faltas, dice otras versiones, unos a otros para que sean sanados. Para solucionar la culpa, queridos amigos, lo que hay que hacer es hablar. Para sanar la culpa, lo que hay que hacer es confesar, ¿verdad? O sea, o yo confieso lo que hice, o yo voy a hablar lo que me hicieron. Y de esa manera, esa culpa pierde poder sobre nosotros. Ese versículo dice, para que sean sanados, y que oren unos por otros para que sean sanados. Si nosotros queremos sanar esa culpa, tenemos que hablar. Ese es el primer paso. Buenísimo. A mí me hace sentido todo lo que acaban de decir, porque esa culpa crónica de la que tú estás hablando, ¿por qué la autora está tocando la culpa justo antes de hablar de la depresión? Porque esa culpa crónica puede ser el detonante para una bola de nieve Sí. que se puede convertir en una depresión que te puede matar. O sea, cuando vemos una discapacidad física en una persona, es evidente que la tiene. Cualquiera que lo ve puede ver esa discapacidad. Pero cuando existe un quebrantamiento mental en la persona, es muy fácil de esconder, sobre todo en la iglesia. O sea, es difícil ver aparentemente a alguien muy bien y lograr ver el interior de las personas que están manejando una culpa, sobre todo por un abuso como el que hablaba Ricky, que te puede envolver en esa vergüenza de la que tú hablas y que se puede convertir en algo de lo que no hablamos, sobre todo en la iglesia. Pero contrario a la culpa, ¿cómo hacemos para salir de esa culpa? O sea, lo más importante es hablar de esta clave, ¿verdad? Y es que contrario a la culpa también existe el gozo. A mí me gusta mucho Kay Warren, la esposa de Rick Warren, que ella habla del gozo como una decisión, al igual que el amor. O sea, en el momento que nosotros nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones, podemos conocer el gozo. ¿Y cómo podemos conocer el gozo? El gozo es creado por el Señor, pero es impartido por Jesucristo cuando Él viene a morir y nos hace hijos. Entonces nos da ese derecho de tener al Espíritu Santo en nosotros, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Realmente no he experimentado en carne propia la depresión, pero sí he vivido con personas que tienen depresión
Y he logrado ver cómo, por un lado, pues mi papá no logró salir de eso, y por otro lado, mi hermana Dani logra superar una terrible depresión que viene desde la niñez. Y yo aprendo cómo las personas ayudadas por el Espíritu Santo, al tomar esa decisión de hacer del gozo en su vida una opción, pueden avanzar a la sanidad que te lleva el deshacerte de esa culpa. Y algo importante para quitarse la culpa también creo que debemos nosotros de arrepentirnos, o sea, que haya realmente un verdadero arrepentimiento de las cosas que tal vez hemos hecho mal, ¿verdad? Arrepentirnos, ponernos delante del Señor y decir, Señor, tú me has perdonado, me arrepiento de esto y aquí acabó el pastel. Y la autora, en un video que logré ver de ella, decía, la culpa proviene de tú haber faltado a tus valores y a tu moral, ¿verdad? O sea, eso es lo que dice la autora, ¿verdad? De que a veces nosotros cometemos errores que van en contra de nuestra moral, nuestros valores, y automáticamente vamos a entrar en culpa. Y ahí se hace el match, ¿verdad? O sea, yo cometí el error, eso violó mi valor y la moral, y ahí comienza la culpa, comienza a iniciarse la culpa. Yo solo quiero recordarle que hemos estado hablando de la importancia de los versículos de la palabra del Señor que nos da vida, y quisiera compartirles con ustedes Isaías 57. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza, que era lo que Ricky nos decía. La culpa nos lleva a la vergüenza, pero aquí el Señor es que si hacemos su voluntad, Él es soberano y nos levantará con la cabeza en alto. Nikki, ¿podrías orar? Claro, con mucho Gracias. gusto. Quisiéramos orar por las personas que están teniendo un sentimiento de culpa que no las deja avanzar y no los deja ver el futuro y los planes de Dios que son de bien. Así que acompáñenos. Señor, gracias por este tiempo, Padre, porque sabemos que son temas difíciles, a veces que son difíciles de tocar, que no sabemos ni cómo abordar, que no sabemos ni cómo contar lo que me hicieron o lo que yo hice. Pero Señor, así como tú un día viste al paralítico y le preguntaste, ¿quieres ser sano? Y el paralítico contesta, no tengo quien me lleve al estanque. Señor, a veces no podemos ser sanos porque tenemos un trauma muy difícil o una culpa muy dura que llevar. Pero ¿qué es imposible para ti, Señor? Pues hoy venimos, Padre, con un corazón quebrantado y humilde y sobre todo arrepentido, Señor, a pedirte ayuda, a confesar ese pecado que llevamos cargando que no nos deja avanzar, a poderlo hablar. Señor, ayúdanos, reparte tu Espíritu Santo y los frutos que el Espíritu Santo lleva en nuestras vidas para poder tener la valentía de salir adelante. Así que, Señor, te pedimos que tú obres, Espíritu Santo, en cada una de las vidas que están escuchando hoy este programa y en las nuestras, Señor, para poder avanzar, porque los planes que tú tienes para nosotros son perfectos y lo sabemos, Señor, y por eso es que te necesitamos. Así que, Señor, Santo Espíritu, habita en nosotros, habita en las personas que te están escuchando para que puedan hacer sentido a lo que hoy estamos hablando, que viene en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Así que, querida audiencia, sabemos que usted tiene hoy la oportunidad de salir de esa culpa. Número 1, reconociendo delante del Señor, y 2, dando esos pasos de fe de que usted puede romper con eso. Y sabe una cosa, la palabra de vida, la palabra de Dios. Y sabe, Nikki hoy nos tiene y nos va a compartir la promoción del día de hoy. Y sabe una cosa, esto no estaba así como que planificado, pero Nikki, con eso de que viene y dice qué días son, hasta los novios van a salir beneficiados el día de hoy. No cualquier novio. Muchísimas gracias. Vamos ahorita a ir a un corte y enseguida regresamos porque hay una lectura increíble que de seguro vamos a tener un crecimiento personal, ustedes y nosotros. Horas nos van a pasar. Y vamos a hablar de la depresión. La depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Realmente resulta más correcto hablar de depresión en plural, ya que existen múltiples tipos que pueden llegar a aflorar en la realidad clínica. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna.
En España existen en torno a 2,5 millones de personas que la padecen. Es una enfermedad y como tal tiene sus causas, síntomas, un pronóstico, un tratamiento y en algunos casos una posible prevención. Existen 2 tipos. Las depresiones endógenas y exógenas, quiere decir las depresiones con su origen interno y depresiones de origen externo. Entre ellas cabe un espectro intermedio, la forma mixta. Por otra parte, existen depresiones reactivas. Son debidas a motivos de la vida misma. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos: pena, abatimiento, apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y energía, falta de energía para realizar cualquier actividad, ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. La depresión deja sin energías, sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son muy variados y oscilan entre lo físico, dolores de cabeza o molestias difusas desparramadas por toda la geografía corporal. Psicológicos, lo más importante es el bajón anímico, aunque también es frecuente la falta de visión de futuro, ya que todo se vuelve negativo, ajedrezado por sentimientos de culpa, de conducta, paralización y bloqueo del comportamiento que al final llevan a aislamiento. Cognitivos, fallos de concentración y de memoria, ideas y pensamientos sombríos que deforman la percepción de la realidad en nuestra contra. Sociales, también se les llama asertivos. Se desdibujan y pierden las habilidades sociales y el trato y la comunicación interpersonal. Se tornan torpes y distantes. La sintomatología de la depresión puede ser en muchas ocasiones inespecífica y manifestarse en forma de trastornos somáticos. Según algunos estudios, en torno al 60% del motivo primario de consulta puede ser por estas causas físicas. El que no ha tenido una auténtica depresión clínica no sabe lo que es la tristeza. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que solo vea como salida de ese túnel el suicidio. Nadie está a salvo de padecer una depresión. Es cierto que existen factores de riesgo como familiares, genéticos, socioeconómicos, pero las consultas están llenas de personas de todo tipo que atraviesan el túnel oscuro de la depresión. Escritores, deportistas, músicos, actrices, cantantes, políticos, grandes empresarios y hombres de éxito. Muchos han reconocido haber sufrido depresión o haber estado en tratamiento. Las depresiones en los niños traducen en comportamientos sin sintomatología diferente. Se externalizan y muestran a través de su conducta. El niño de 10 a 12 años no posee todavía un vocabulario afectivo suficiente, rico, y no sabe expresar verbalmente lo que siente. Es por ello que para descubrir una posible depresión en niños, debemos estar atentos e interpretar con acierto sus cambios de conducta. Deja de jugar, habla poco, está ensimismado, se aburre, llora con frecuencia, no se concentra y cae en el fracaso escolar. Los padres deben ser capaces de bucear, es decir, tirarse al fondo de esos niños apagados que flotan a la deriva, pierden la ilusión o cambian su forma de ser. Hoy, afortunadamente, contamos con mejorías ostensibles en el tratamiento de la depresión a todos los niveles. Es cierto que los avances no ocurren tan rápido como se desearía, pero atacar los síntomas desde el principio y encontrar el tratamiento adecuado favorecen la probabilidad de curación. Muchas de las depresiones provienen de estado de ansiedad permanente y por tanto el tratamiento debe ir orientado a trabajar las bases del cuadro anímico, la gestión del estrés y las emociones y el trasfondo de personalidad. En consulta he tenido que trabajar en forma de esquema. Intento de una forma sencilla dibujar un modelo de la personalidad del paciente plasmado su forma de ser, su gestión del estrés y sus síntomas psicológicos para que esa persona entienda lo que sucede y puede trabajar sobre ello
Veamos un ejemplo. Vamos a ver el caso de Alexa. Alexa acude a la consulta por depresión, ataques de pánico y migrañas recurrentes. Lleva 5 años en tratamiento farmacológico con periodos de mejoría que duran pocas semanas. Al analizar su personalidad a fondo, encontramos una mujer con rasgos de personalidad evitativos, timidez exagerada, que tiende a darle muchas vueltas a las cosas con gran hipersensibilidad. Estudiamos lo que para ella significan sus momentos de estrés, la relación con otros, trabajar de cara al público y ver a su expareja, con quien tiene una relación complicada. Y por otra parte, la llegada del final de mes debido a que siempre llega con problemas económicos. En este caso no se trata únicamente de dar una medicación para la tristeza o los ataques de pánico, sino en trabajar en la causa. Personalidad evitativa. En la gestión del estrés, para esta persona, trabajar con público y los actos sociales son un factor de tensión importante en los síntomas de la ansiedad que percibe y luego la depresión. En mi experiencia en consulta trabajando con este formato, el paciente entiende mucho mejor lo que le sucede y sabe exactamente cómo está, trabajando en su interior, y por lo tanto se ve una mejora significativa. Interesante. Este tema yo les comentaba antes de entrar al programa, a mí me cuesta a veces entenderlo, ¿verdad? Porque pues yo la verdad nunca he sufrido de depresión, así tristeza profunda, pero sí he manejado un tipo de ansiedad y de estrés que puede ser que sea reflejado como una depresión, pero algo que me llamaba la atención y hablábamos al inicio de la lectura con respecto a ir a donde un psicólogo. Yo era reacio para ir a los psicólogos. No, yo sí, no, que vayan los que están mal de la cabeza, yo no voy a ir. Pero hace aproximadamente unos 3 años tuve la oportunidad de ir con una psicóloga y fue tan liberante entender de que yo vivía en mi realidad, yo tenía un sueño y yo me mantenía en medio de esta realidad y sueño. Y en ese estado en el que me mantenía, la psicóloga me dice: Eduardo, su problema es frustración. Usted vive frustrado porque usted vive una realidad y quisiera alcanzar el sueño, pero no ha logrado pasar del sueño, convertirlo en realidad. Y eso se llama frustración. ¿Y cómo se miraba reflejado la frustración? En enojo, en ira, ¿verdad? En estar molesto, porque no podía cumplir ese sueño. Y a mí me ayudó el poder ir con esta psicóloga, que las últimas 4 sesiones creo que me las eché para ir a platicar, porque ya habíamos solucionado el tema, ¿verdad? O sea, Ya estaba frustrado. sí, así como ya. Pero fue algo muy interesante. Y por eso es que es tan importante, y lo decía Ricky al inicio, no solo es confesar los pecados, sino que es reconocer que tengo un problema, ¿verdad? Y hay que, el Espíritu de Dios nos ayuda mucho a dar ese paso. Ricky. Ok, ¿Soy yo? dale. Bueno, miren, primero lo que les iba a comentar, que les dije que le iba a comentar, cómo mi mentalidad cambió acerca de la psicología, ¿verdad? La ayuda en los problemas mentales. Fue que yo crecí también con esa teología o esa enseñanza, podríamos decir, ¿verdad? De que el cristiano no va a un psicólogo y que la psicología no va con el cristianismo. Sencillamente no sé ni dónde lo escuché ni cuándo lo absorbí, pero lo creí y lo internalicé, y entonces eso era lo que hablaba. Pero llegó un momento cuando mi hija terminó el colegio, mi hija mayor terminó el colegio, me dijo que quería estudiar psicología, ¿verdad? Entonces yo les había dicho que ellas estudiaran lo que quisieran, lo que les llamara la atención y donde sintieran un llamado. Y entonces ella empezó a estudiar psicología y empezamos a tener algunas pláticas sobre la psicología. Y a través de su carrera dije yo, bueno, voy a ayudarle a mi hija en lo que pueda, y estuvimos siguiendo a Estados Unidos a diferentes congresos de psicología. Entonces fuimos a congresos de psicología de la Asociación Americana de Psicología Secular, y de repente encontré que había una asociación de psicólogos cristianos en Estados Unidos también, y entonces fuimos a un congreso, a un seminario de ellos. Y miren, fue iluminador para mí, ¿verdad? Empezar a escuchar
a excelentes cristianos, profesionales de la salud mental, ¿verdad? A explicar las cosas. Lo que cambió mi manera de ver, ¿verdad? La salud mental, el profesional de la salud mental, psicólogos y psiquiatras con el cristianismo. ¿Qué es lo que hizo que cambiara? Me instruí. O sea, la mayoría de la gente que dice, no, yo no voy con eso no va con Dios, no sabe realmente. No sabe del asunto. Sencillamente lo escuchó por ahí, alguien se lo dijo, algún pastor lo predicó y entonces dijo, sí, eso no va conmigo. Yo les recomiendo siempre, queridos amigos, que ustedes se instruyan. Por eso, cuando Jesucristo dijo, miren, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, no está hablando solo de la verdad Él, ¿verdad? Sino la verdad en general. La libertad nos hace libres. Y por último, déjenme contarles entonces otra cosa que me ayudó a comprender esto. Y fue hace más de tal vez 10 años, 11 años, cuando mi esposa Patti estuvo, se puso muy mal, ¿verdad? Y es una gran historia, pero el asunto es que llegó a tener una depresión química. Y fue porque ella se desnutrió, se le bajaron los niveles de serotonina a nivel cerebral y estaba en una depresión química. O sea, no dormía, no tenía emociones, sentimientos, estaba ahí, no dormía sobre todo. Y fue en un momento en el que yo andaba de viaje y mi hija, que es psicóloga, ¿verdad? La que es psicóloga le dijo, mamá, necesitas ayuda, necesitas ir donde un psiquiatra, ¿verdad? Y entonces fue, el psiquiatra la examinó, la diagnosticó y le dijo, mire, aquí está este medicamento, empecemos con esto, ¿verdad? Mire, el primer día que tomó el medicamento que el médico le recetó, pudo dormir 6 o 8 horas por como un año que no tenía de dormir ni 1 o 2 horas, ¿verdad? Y ahí empezó un proceso en el que el profesional de la salud que le recetó el medicamento, que se lo controló y la llevó por un proceso de llevarla hasta aquí y luego quitárselo, realmente le ayudó increíblemente a estabilizar su depresión química. Entonces, queridos amigos, sí se necesita en muchos casos. Cuando las personas están sintiéndose que están en un hoyo profundo, no logran salir, tal vez no es solo oración lo que necesita. Tal vez necesita un medicamento por un tiempo. Y sobre todo, ¿saben qué? No se automediquen. ¿Vos qué tomaste para dormir vos? Porque yo no estoy durmiendo y entonces voy a tomar lo mismo. Y se quedan enganchados. Es como la persona, mira, fíjate que yo tomé para la gastritis tal cosa, ¿verdad? Y me recuerdo de una persona, fíjense que había en una oportunidad le recetaron para amebas, le recetaron Gabroral, se llama el medicamento. Y entonces le cayó tan bien que ella, todos los que estaban malos del estómago, toma Gabroral. Toma Gabroral, ¿verdad? Es un medicamento para las amebas. Sí, pues. Y así somos nosotros muchas veces. No, y es importante, Ricky, porque también tenemos que saber medir, porque hay gente que se va al extremo, ¿no? Ya después el psicólogo es su todo, ¿verdad? Porque lo ha ayudado a salir, o los medicamentos es su todo, porque como me compuso, entonces ahora yo no voy a dejar. Siempre nosotros tenemos que entrar en la presencia del Señor, orar, inclusive para decirle, Señor, ¿con qué especialista de la salud tengo que ir? ¿Cuál es el adecuado que yo tengo que estar, verdad? En el cual me va a ayudar en esto. Y por eso acá la psicóloga está hablando de depresiones. Porque así como Patti tal vez pudo atravesar una depresión química, existen varios tipos de depresiones. Y en el caso, pues yo les contaba, Eduardo, tú decías que te ha costado entender la depresión. Y tú decías, Ricky, que hay que instruirse para poder entender. Y es que al momento en el que yo tengo la oportunidad de vivir con 2 personas que padecen de depresión fuerte, depresión atendida por psicólogo, de psiquiatra y medicada, te das cuenta que la depresión y las personas que viven con personas depresivas es como el alcoholismo, es como las personas que viven con un alcohólico o con un drogadicto, que afecta tanto a la persona que lo está padeciendo grandemente como a las personas que están alrededor. Y es que, ¿cómo sacas a un alcohólico y a un drogadicto de su adicción apartándolo de lo que le provoca adicción? Pero en el caso de un quebrantamiento mental, ¿cómo apartas al paciente de su propia mente? O sea, ¿qué tratamiento tendría que llevar para poderlo apartar de su propia mente? En el caso
de mi hermana Dani, pues ella desarrolló una depresión desde niña, tipo bola de nieve, a raíz de sentimientos de culpa, que la obligaron a perder el gozo de vida. Dani fue atendida por psicólogos. Mis papás no tenían la posibilidad de pagar las sesiones del psicólogo y con gran esfuerzo lo hacían, hasta que el psicólogo dijo, no más, esto necesita medicamentos, la trasladan a un psiquiatra que la medica y son medicamentos que no estaban en las manos de mis papás pagarlas en ese momento. Entonces Dani toma la decisión por sus propios medios y esfuerzos salir de la depresión y logra con suma dificultad terminar el colegio hasta que entra a la universidad. Cuando la palabra habla de que Dios es la fuente de agua viva en Jeremías, pero lo que hace el pueblo de Israel es cavar cisternas para saciar su propia sed y que son cisternas rotas. Eso es lo que hace mi hermana y empieza a llenar con fiesta, con licor, el tratar de buscar en un novio una validación para su autoestima y se da cuenta que cualquier cosa que busque o incluso en cambiar su propia personalidad no la logra avanzar para salir de esa depresión. Realmente mi papá era deprimido y por eso ella piensa que no puede salir de eso hasta que por medio de la iglesia conoce a una mujer rehabilitada de alcoholismo que le dice sí se puede. Y después de tener un encuentro con Dios, ella se da cuenta que no se trata de la capacidad en las manos propias, sino que para Dios no hay imposibles. Y hoy en día, pues ella ha logrado superar su depresión y la usa como un detonante de saber que en el momento que empieza a atravesar el túnel es momento de buscar al Señor y al Espíritu Santo. Interesantísimo. La verdad es que yo creo que al final de cuentas el Señor es el que nos ayuda. Hay diferentes herramientas terrenales que nos pueden ayudar, pero definitivamente nuestro centro y nuestra base debe de ser el Señor. Así que me gustaría que pudiéramos orar y pedirle al Señor que en este día a personas que hoy se están comunicando con nosotros, que viven en depresión, que han reconocido que tienen esta problemática de culpa, de depresión, que el Señor en este momento comience a obrar en la vida de cada uno de las personas que se han comunicado con nosotros o de repente tú no te has comunicado con nosotros, pero en el nombre de Jesús declaramos victoria y libertad, no solo desde el punto de vista del alma, sino que también de la mente. Que el Señor comience a obrar, a marcar la diferencia en tu vida, pero Él lo único que te pide es que tú des el paso de fe en aceptarlo como su Señor, tu Salvador, tu libertador, tu sanador. Y es sencillo, es solo reconocer que nosotros hemos sido pecadores, pero que hoy nos ponemos delante de Él, pedimos perdón y lo hacemos el centro y parte de nuestra vida. Ya no Él gira alrededor de nosotros, sino que nosotros giramos alrededor de Él. Porque hoy declaramos libertad en pensamientos, en sentimientos de suicidio, en sentimientos de tristeza profunda. Declaramos libertad y victoria en la vida de cada una de las personas que hoy nos están escuchando, nos van a escuchar. Y sobre todo, el Señor tenía preparado para este día, este tiempo, para liberar a hombres y mujeres, para convertirlas en verdaderas ciudadanas del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comentarios finales solo para ir cerrando rapidísimo porque ya estamos aterrizando la nave. Ricky, Nicky. Un comentario final. Si usted siente que no puede salir adelante, que ya tiene bastante tiempo y siente como un nudo mental y emocional, busque ayuda. No se quede ahí sentado, busque ayuda. Busque consejería, busque a un psicólogo, busque a un psiquiatra. Con solo ir a consultar en una oportunidad, eso le puede salvar literalmente la vida a usted y a su familia, como decía Nicky. Buenísimo. Yo quisiera dejarlos con una frase de Kay Warren que dice: gozo es la tranquila seguridad de que Dios tiene el control de mi vida y la confianza apacible de que pase lo que pase, todo va a estar bien. Y una decisión determinada de alabar a Dios, no importa cómo sean las situaciones. Nosotros no debemos de caminar en vergüenza,
ahí Isaías 57, lo invito a que usted lo lea. Bueno, querida ¡Bravo! audiencia, así que estamos en Vaya con Dios y recuerde que usted el día de mañana tiene una cita con nosotros, sobre todo para seguir teniendo un crecimiento personal, para que usted se convierta en un ciudadano responsable. Así que hasta el día de mañana. Saludos. ¡Vaya con Dios! Vaya con Dios.